¿Qué pasaría si Jason Voorhees caía en Bleach? Capítulo 4. El posible nuevo peligro. En Hueco Mundo. Se vería a una Aizen junto a Jin Ichimaru y Kaname al parecer teniendo una pequeña reunión, pero estaban esperando a los demás Arrancars aquí pasando como en la historia original y preguntaría el ex capitán Albino al ex capitán de la quinta división. Capitán Aizen, ¿a qué se deberá esta reunión? ¿Será por ese joven sustituto? Preguntaría con curiosidad al ex capitán, pero Aizen solo mostró una sonrisa respondiendo el castaño. Así es, pero también es de alguien más, y eso hablaré cuando lleguen los demás, diría el ex capitán con una pequeña sonrisa elegante. Oh, ya veo, será un placer saberlo, capitán Aizen. Diría Jin con un tono elegante típico del albino, pero diría Aizen en su mente al sentir en su cuerpo una nueva energía fusionada con el Oyouku con una sonrisa malévola. Vaya, nunca pensé que él, Arjen, me diera este aumento, parece que fue buena idea hacer el trato con el señor oscuro, diría con una sonrisa Aizen al sentir el anente en su ser. 3 minutos después. Pasarían 3 minutos y los 3 ex capitanes vieron entrar a los Arrancar como en la historia original y diría Aizen con su típica sonrisa llamando la atención de los Espada. Buenos días, mis queridos Espada, diría el ex capitán tranquilamente y con elegancia. A lo cual los Espada solo guardaron silencio a lo que iba a decir su líder tal como en la historia original y Aizen le pidió a Kaname traer un libro antiguo y los Espadas no querían opinar solo estando en silencio y solo viendo que el ex capitán Púrpura puso un holograma de una antigua historia y diría Aizen al mostrarles a los Arrancar la historia del primer rey del infierno. Todos ustedes, contemplen esto, la historia del primer demonio de la misma existencia, hace muchos eones, llegó un ser, cuyo poder, podría casi todo el universo de rodillas, un ser lleno de ambición, ira, poder, y el mal, pero representaba algo, el terror, un demonio, que estaba listo para destruirlo todo, diablo, señor del terror, un demonio que su único objetivo, no era conquistar, sino, que todos tuvieran, miedo, el terror del universo, pero sin embargo 5 seres divinos, los arcángeles celestiales, lograron derrotarlo, y por ello, decidieron encerrarlo en el infierno para siempre, pero fue un grave error, ya que él con toda su ira, creó la expansión aún más grande del infierno de lo que era, a consecuencia de ello, creó a sus demonios, criaturas feroces, brutales, implacables, despiadados, y él se dio cuenta que podía usar esa dimensión como su reino y el lugar de donde las almas de los quienes cometieron pecados, serán enviados espantosa forma posible, jurando su venganza en contra el reino de los cielos para poder invadirlo y destruirlo, pero, muchos millones y trillones de años pasaron, y él solamente desapareció, pero las leyendas que algún día, él regresará para purgar a todos los pecadores, y alguien más se convierta en el nuevo señor del terror, el nuevo señor oscuro, diría tranquilamente el ex capitán con una pequeña sonrisa. Oh. Entonces era eso, suena aterrador y espléndido. Diría Jin con su típica sonrisa y calmado, pero los Arrancar algunos solo mostraban burla, otros interés y seriedad por lo dicho de su líder, pero Grimhow solo estaba serio ya que nunca creyó en eso ni otro Arrancar y diciendo con fastidio. Ja, señor del terror, por favor, eso solo es un mito y no creo en eso. Solo nos llamaste para causar miedo. TSK. Qué patético, una estupidez de cuento. Diría Noitora también con fastidio y diría Aizen con su típica elegancia. Si piensan en eso, pues verán, ayer fui visitado por un señor oscuro en carne y hueso, Dabot, diría con una sonrisa el ex capitán dejando a los Espadas callados, y uno de los Espadas hablaría. Entonces. Si eso que dice es verdad. ¿Quién lo visitó? Diría a Ribel con algo de seriedad ya que puso la mayor atención posible y no solo ella, sino Barragán, Ulquiorra, Stark un poco y diría a Aizen al ver a pocos Espada interesados pero callados. Oh, su nombre, es Dabot, el rey del infierno, diría el traidor con una sonrisa tranquila. Entonces. Si Dabot es el rey del infierno. ¿No sería diablo o me equivoco, Aizen, ya que esas historias están mal escritas? Diría Barragán dando su teoría del rey de todo el infierno y otros Arrancars solo se quedaron pensativos, pero diría el castaño traidor con un poco de razón al parecer a la opinión de Barragán. Eso es cierto en lo que dices, pero Dabot es el hermano de Diablo, lo reemplazó después de que él desapareciera su hermano del infierno por mucho tiempo, pero ahora el nuevo rey del infierno, diría tranquilamente Aizen mientras mantenía su postura de tranquilidad. Que lo reemplazo de seguro. Solo fue alguien muy débil, jajaja. Diría Grimhow riéndose, pero Noitora también se burlaría sacando su lengua de sadismo, pero otros Arrancars no querían opinar al respecto y diría Aizen al escuchar eso poniendo orden. Que lo reemplazo de seguro. Solo fue alguien muy débil, jajaja.
Diría Grimhow riéndose, pero Noitora también se burlaría sacando su lengua de sadismo, pero otros arrancars no querían opinar al respecto, y diría Aizen al escuchar eso poniendo orden. Todos, silencio, diría un poco serio Aizen. A lo cual todos estaban en silencio, pero Grimhow y Noitora les dio fastidio al escuchar a Aizen, no teniendo de otra que quedarse callados, y diría Aizen aún con su postura relajada y un poco firme. Muy bien, Miss Espada, tienen un objetivo: eliminar a un sujeto que me está dando problemas y quiero que lo eliminen, y es, a él. Diría un poco serio pero tranquilo mientras se proyectó un holograma mostrando al asesino. TSK es solo un ryoka común y corriente. ¿En serio quieres que matemos a una molesta basura como esa? Diría Grimhow riéndose y con una sonrisa sádica en su rostro, y diría a Aizen al oír eso de Grimhow. ¿Sabes? Ese tipo no ryoka cualquiera, ese sujeto, me hizo sangrar e incluso herirme sin dificultad. Diría un poco serio recordando el Shinigami como Jason le dio pelea sin dificultad. Cosa que se quedó callado la cuarta espada al oír eso, solo teniendo un rostro de impresión, y Noitora también quedó con impresión un poco al escuchar eso, pero hablaría Ulquiorra alzando su mano, cosa que todos pondrían atención a la segunda espada. Entonces, no hay que confiarnos de ese sujeto. ¿Cuál es su nombre? ¿Con quién lucho? Amo a Aizen. Diría Ulquiorra con su típica expresión, y respondería Aizen a la pregunta de Ulquiorra. Su nombre es Jason Voorhees, diría con tranquilidad el ex capitán. Cosa que los espadas estaban con seriedad al mirar el holograma del asesino, y Grimhow estaba con una cara de molestia al mirar el holograma apretando los puños. Mientras con el asesino estaba en su despacho tranquilamente tomando café, diciendo el enmascarado. Es un buen día, nadie que me moleste, diría con tranquilidad tomando su café. Diría el asesino tranquilamente recargado, pero diría Diablo un poco tranquilo pero serio. Tienes que estar precavido en lo que se avecina, Jason, siento que algo más nos espera, diría un poco serio Diablo, y solo el asesino se quedó un poco serio por lo dicho de Diablo. Ya que Diablo tenía razón al decirle eso al asesino para no pasar de alto, así que el enmascarado se dispondría a estar pensando, ideando un plan. Tengo que pensar en algo rápido. ¿Cómo puedo obtener tu forma verdadera? Diría un poco serio el asesino. Solo Mephisto y Baal lo saben, diría Diablo serio. Mientras en otro lugar se vería a Mephisto en un lugar diferente por Ciudad Karakura, al parecer en un callejón oscuro, y diría Baal desquiciado con su forma animal por lo que le hizo Davot. Maldito, 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 Davot. Diría enojado y desquiciado Baal en su forma de tarántula. Cosa que Mephisto no prestó atención a eso, y diría Baal aún con fastidio pateando una roca. ¿Por qué a mí? Porque esto me tuvo que pasar, diría enojado y fastidiado Baal. Pero Mephisto tendría una vena en la cabeza diciéndole a Baal un poco fastidiado. Ya cállate Baal, no hagas nada estúpido, diría enojado Mephisto. A lo cual solo el demonio arácnido solo se tranquilizó un poco. Ya que Baal aún estaba fastidiado, escupiendo ácido en una pared para desahogarse, y diría Mephisto en su mente aún con esa vena intentando calmarse. Esto es malo, necesito encontrar una manera de regresar a Baal a la normalidad, diría en su mente el señor de odio. A lo cual Mephisto estaría buscando un escondite, pero no le tomó mucho tiempo encontrar, y diciendo Mephisto con alivio. Perfecto, aquí nos esconderemos, diría viendo una casa completamente abandonada. Y Baal al menos estaba tranquilo por el momento al estar en la casa abandonada, pero Mephisto sacudiría una mesa poniendo algunos objetos y cosas para trabajar, diciendo el señor del odio. Muy bien, es hora de trabajar en esto, diría un poco serio Mephisto. A lo cual Mephisto estaba organizando sus cosas y comenzando a trabajar intentando buscar una cura y crear una debilidad a Davot lo más rápido posible, diciendo Mephisto al tener sus manos un poco temblorosas de la rapidez. Necesito concentrarme para esto, diría haciendo su trabajo lo más rápido posible. Pero Baal decidió salir, diciendo el demonio, para salir de su zona de estrés. Bueno, ya estoy mejor ahora, diría ya calmado el demonio. Ya que Baal estaba caminando en su forma animal buscando algo a alguien tranquilamente, diciendo el demonio. Como sea, iré a investigar la casa, diría Baal yéndose a ver todo el interior. Mientras en otra parte, el asesino ya se estaba preparando para los bounce, algo serio pero a la vez calmado y terminando su café. Bueno, he terminado, es hora de enviarlos al infierno a esos estúpidos bounce, diría el asesino serio, ya que sabía ellos habían logrado sobrevivir al incendio, a lo cual el asesino iría comenzando la cacería. Salto temporal. Jason estaba a punto de llegar hacia Carilla, ya que estaba corriendo para buscar al baúl, diciendo el asesino. Voy por ti, estúpido. Diría con frialdad el asesino corriendo.
Cosa que el enmascarado iría aún más rápido yendo al lugar contra Kariya. Mientras en otro lugar se vería a Ichigo y Kariya peleando tal como en la historia original y al parecer Kariya tendría la ventaja en el combate. Voy a esperar el momento, diría seriamente el asesino en su modo espectro viendo la pelea. Pero Ichigo estaba a punto casi de perder, pero Kariya le recibió un balazo en la cabeza y era nuestro asesino usando la super escopeta ya que calculó bien el momento adecuado y diciendo el asesino en tono de frialdad. Eso fue todo, qué patético fue, dijo fríamente el asesino y con un poco de decepción. Cosa que Ichigo vio a su maestro solo teniendo una pequeña sonrisa y el asesino dio una pequeña sonrisa pero no se notó en su máscara diciendo el enmascarado con más frialdad al Bount semi-degollado. Jin Kariya, líder de los Bount, serás juzgado por tus pecados y mal que hiciste, diría Jason con una voz y mirada fría mirando al Bount, mientras lo apuntaba con su arma con una cara de sin remordimientos. Cosa que Kariya se estaba por levantar debido al potente escopetazo que recibió de parte del asesino pero el enmascarado sacaría su crisol con una gran frialdad diciéndole al Bount. ¿Aún estás vivo? Me das asco, diría el asesino con una frialdad escalofriante mientras activaba el crisol. ¿Quién te crees maldito infeliz? Diría el Bount recompondriéndose del escopetazo y yendo a una gran velocidad atacando con su espada al asesino diciendo el enmascarado al bloquear el ataque del Bount. «¡Qué débil eres!», diría con frialdad dándole un fuerte en sus costillas destrozándoselas de manera brutal sacando a volar hacia unos metros. Cosa que el Bount salió un poco a volar escupiendo sangre aunque al aumentar su poder debido al ataque del asesino contraatacaría ignorando el dolor dándole al enmascarado un ataque con su espada pero el asesino se cubriría con el crisol diciendo el asesino al sentir un poco fuerte el ataque en su mente. Aún sigue adelante, como sea voy a terminar esto, dijo el asesino frío guardando su crisol y sujetando de la mano al Bount y le rompería un dedo de forma violenta y dándole un fuerte golpe en el estómago escupiendo sangre estrellándolo al piso. Y los presentes estaban más que impactados al ver las increíbles hazañas del imponente enmascarado y el asesino masacraría a golpes al Bount sin piedad y diciendo el asesino a punto de usar el crisol. ¿Sabes? Ahora voy a matarte y mandarte al infierno definitivamente fríamente mientras sus ojos brillaron como el fuego. Cosa que el Bount a pesar de estar todo masacrado no podría decir una sola palabra y el enmascarado solamente lo tomaría del cuello y aplicando fuerza le arrancaría la cabeza de manera brutal y sangrienta con todo y espina dorsal y diciendo el asesino tronándose el cuello y la espalda. «¡Qué fastidio!», diría con seriedad mientras quemaba el cuerpo de Kariya con su fuego hasta los huesos y las cenizas, mientras se llevaba la cabeza del Bount. Y todos los presentes estaban más que impactados, incluso estaban los amigos de Ichigo más que horrorizados al ver tal escena. Mientras en otro lugar se vería a Mephisto recostado en un sofá con mucho polvo y al parecer pensativo diciendo en su mente. «¿En dónde estará diablo? ¿En qué parte del mundo de los mortales estará?», diría con duda el señor del odio. Mientras intentaba relajarse un poco ya que le preocupaba que Dabot los buscaran a los dos demonios, también incluso preocupándose por Diablo dando un leve suspiro, pero Baal lo interrumpiría preguntándole a su hermano demonio algo importante para volver a su estado normal. «Oye, ¿cómo puedo volver a mi forma original?», diría con duda el demonio arácnido. Cosa que Mephisto estaba algo hundido en sus pensamientos y diría el demonio arácnido hablándole un poco más fuerte a su hermano demonio. «Oye, ¿me estás escuchando?», diría un poco molesto. «Te estoy escuchando imbécil», diría Mephisto un poco enojado. A lo cual diría Mephisto con dos posibilidades, pero sería casi imposible diciendo el demonio a su hermano. En primera solo Dabot y Diablo lo pueden resolver, pero no sabemos si su recipiente lo sabe, diría con seriedad Mephisto. A lo cual Baal solo tendría un poco de rabia de Dabot pateando una pequeña roca diciendo Baal con enojo. «Maldito, maldito, 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 maldito», dijo el demonio arácnido muy enojado desquitándose con una boca. Cosa que Mephisto no le tomaría importancia y diría hundido en sus pensamientos intentando resolver las cosas. «Supongo que seguiré trabajando», diría un poco serio el demonio siguiendo con lo suyo. Cosa que Mephisto solo apretó sus puños de la impotencia pero se pondría a trabajar ideando alguna cura y planes y una debilidad como venganza a Dabot. Mientras con el asesino estaba en la casa de Ichigo en su cuarto y diciendo el asesino con un poco de tranquilidad. «Bueno, ya me deshice de él, ya no volverá a molestar», diría un poco frío el asesino sentado en el piso. «Deshacerse de Kariya de esa forma, ¿acaso usted no tiene un poco de piedad?».
Diría un Ichigo casi traumado a su maestro y diría el asesino al escuchar eso del Shinigami sustituto. Piedad no está en mi diccionario, para mí la piedad no existe cuando estuve en el infierno, diría con frialdad el asesino hacia el sustituto. Cosa que el Shinigami sustituto solo tenía una gran gota de sudor por lo dicho del asesino. ¿Qué? ¿Acaso usted estuvo en el infierno? Diría el sustituto con más sorpresa y diciendo el asesino. Cosa que era con al interrumpir al Shinigami sustituto y al enmascarado pero el muerto viviente tendría una vena en la frente al ver a Kon y diría el peluche con rabia al asesino. ¿Tú? ¿Qué haces aquí un maldito psicópata? Diría enojado el peluche hacia el asesino. Cosa que el enmascarado tenía una vena de la rabia que sentía al ver a Kon diciendo el asesino en su mente. Por un demonio lo que faltaba, un pervertido, diría en su mente muy enojado el asesino. Cosa que Ichigo también estaba con esa vena con Kon y el peluche aún estaba repudiando a Jason. ¿Por qué tú deberías estar aquí? Diría enojado el peluche. Y diría el enmascarado aguantándose las ganas de golpear al peluche respondiendo con los dientes apretados. Más bien, ¿por qué tú estás aquí interrumpiéndonos? Diría Jason con una aura roja y con ira. Cosa que Ichigo solo se quedó en silencio al ver al asesino molesto pero seguiría diciendo el peluche dando más repudio al enmascarado aún señalándolo con rabia. Cállate, maldito psicópata, pero cuando iba a decir algo el asesino lo tomaría a Kon de la cabeza haciendo que lo mire a su rostro nada agradable para Ichigo no fue nada pero para Kon un rostro aterrador. Ahora te callas, diría con voz normal para Ichigo pero para Kon fue algo horrible y este diría con terror al ver el rostro demoníaco del asesino. Este sujeto es peor que un demonio. Diría en su mente con todo lleno de miedo y diría el asesino con esa aura haciéndole varias torturas al peluche. Dime qué pasa si te aplastó vivo con un carro, o te doy como juguete a Cerbero. Dijo el asesino fríamente hacia Kon mientras lo torturaba. ¿Es idea mía, o mi maestro es capaz de hacer eso? Diría en su mente Ichigo un poco impresionado por lo dicho del muerto viviente y diría el asesino aún torturando a Kon. Dime que prefieres maldito pervertido, que te aplaste vivo y con tu alma o, que te lleve a Cerbero, diría Jason con una mirada fría y amenazante. ¿Qué Cerbero? Diría con al oír eso ya que pensó que era un mito la leyenda del tercer guardián del infierno y diría el asesino al escuchar eso del peluche. Vaya, sabes de mi mascota no es así, diría fríamente Jason mirándolo con unos ojos rojos. Cosa que a Kon se le salió el alma del miedo y diciendo el enmascarado al verlo con una gota de sudor. Parece que se desmayó este imbécil, diría el asesino con un poco de fastidio. Disculpe por eso maestro él es Kon Esuna. Pero el enmascarado lo interrumpió sabiendo de lo que iba a decir Ichigo diciendo con un poco de calma arrojando el peluche. Un alma mod lo sé, no es necesario, diría arrojando a Kon a la pared quedando pegado a esta. Cosa que Ichigo al ver la salvajada de su maestro se quedó un poco impresionado y diría el muerto ya un poco más tranquilo pero serio. Pero regresando al tema que ibas a decirme Ichigo, diría Jason un poco serio. Bueno lo que pasó ayer. Se lo contaré. Diría Ichigo con un poco en calma ya que era un asunto muy delicado. Flashback se vería a Ichigo junto a sus amigos en el consejo de los capitanes y diría Yamato con un poco de voz firme al sustituto junto a los 13 escuadrones. Todos, atención. Dijo firmemente Yamamoto llamando la atención de los demás. Muy bien, ¿saben ustedes lo que ocurrió ayer? Diría un poco serio el capitán general. Cosa que todos asentirían y Ichigo junto a sus amigos solo estaban serios y diciendo el capitán Yamamoto con seriedad. Escuchen bien, ustedes saben que la Sociedad de Almas hicimos un pacto de no agresión con el señor Jason Voorhees, pero no de eso hablamos, sino de su modo de hacer las cosas, a su manera, diría seriamente Yamamoto ya que sabía lo que hizo el asesino ya que mató a Kariya de manera brutal. Los escuadrones entenderían por lo dicho de Yamamoto ya que sabían también lo del asesino. Y Ichigo solo se quedó en silencio y diciendo el capitán general al no aceptar cómo mataba el enmascarado a sus enemigos de manera grotesca. Miren, no podemos que él siga asesinando a sus enemigos así, de esa manera horrible y violenta, no es correcto que él haga eso, diría seriamente Yamamoto a los demás. Cosa que los capitanes estaban a punto de hablar pero Ichigo alzó su mano y el capitán Yamamoto al ver eso se interesó un poco por la propuesta del Shinigami sustituto diciendo el peli naranja. Yo lo entiendo también para mí es innecesario que haga eso mi maestro, pero tal vez pueda llegar a un acuerdo con él ya que él nos salvó de los Bounce. Diría el Shinigami sustituto pero hablaría Toshiro inseguro de eso. ¿Estás seguro en lo que dices? Y si dice que no, diría un poco serio el capitán Toshiro Itsugaya.
Aunque Kurosaki, sabes de lo que dices enfrente de un demonio, ¿no es así? Hablo Mayuri así a Ichigo y él sabía lo del asesino. Espera, como que un demonio, mi maestro no es eso porque lo dice. Diría el Shinigami sustituto confundido, pero hablaría Toshiro junto a Ukitake al peli naranja también apoyando un poco a Mayuri. Tu maestro, se enfrentó a 4 capitanes incluyéndome a mí, incluso tenía la habilidad del fuego, ni siquiera mi Bankai pudo tocarlo y para rematar tiene a sus demonios. Diría serio Itsugaya al sustituto. Espera, ¿demonios? Preguntó confundido el Shinigami sustituto. Verás Ichigo, tu maestro tiene habilidades que nosotros no creíamos que fueran capaces, además él no es humano, él es un demonio proveniente de Necrabol, la ciudad de los condenados. Diría Ukitake seriamente, ya que también se enteró del tema que Mayuri también le comentó, y diría Soifon con seriedad de lo ocurrido del enmascarado. Sí, además él tiene a Severo, el guardián del tercer círculo del infierno, incluso no le pude hacer daño a uno de sus demonios, diría sería la capitana, y ella, la capitana de la segunda división, solo estaba con impotencia al no poder hacerles frente, y diría Toshiro también apoyándola. Lo dice ella, es cierto, sus demonios son muy fuertes y no podíamos hacer en contra de ellos ya que ellos atacaron antes que nosotros, diría con seriedad Toshiro mientras mantenía su postura. Y eso no fue todo, también combatimos contra varios demonios, pero tenían la ventaja en el combate, ni siquiera con nuestros Bankai pudimos lograrlo, joven Ryoka. Diría Komamura imponente por lo sucedido, y diciendo el capitán Yamamoto solo teniendo una mirada cabizbaja. Y por eso, tuve que intervenir para evitar que la situación se pusiera peor, diría con seriedad Yamamoto recordando el pacto que se hicieron los dos. Cosa que Ichigo estaba más que impactado por esa revelación, y Orihime hablaría ya que también estuvo en el campo de batalla. No es una broma, ¿verdad, jeje? Cosa que Ichigo, Chadu, Yuganju y los capitanes solo tendrían la cabeza agachada y diciendo Yamamoto cabizbajo. No, lamentablemente es verdad lo que estamos diciendo. Diría seriamente el capitán general. Cosa que la humana solo estaba cabizbaja y al parecer que no quería creerlo, pero al final aceptó. Ichigo solo estaba cabizbajo y diciendo el capitán Yamamoto al Shinigami sustituto de su plan para convencer al enmascarado. Y dime, Kurosaki, ¿qué harás para convencer a tu maestro en dejar ese lado que tiene él? Diría serio Yamamoto hacia el peli naranja. Diría el Shinigami sustituto solo teniendo una mirada cabizbaja ya que se le iba a complicar las cosas. En el presente el enmascarado solo estaba cabizbajo diciendo el asesino al escuchar todo el Shinigami sustituto. Dime una cosa, ¿te parece justo dejar vivir a los pecadores y tenerles piedad? Diría Jason alzando la mirada, teniendo la mirada seria intimidante como la del Dome Slayer. Cosa que el Shinigami sustituto solo estaba serio y respondiéndole al asesino. Yo lo entiendo, maestro, pero Orihime también no estuvo de acuerdo con lo que hace. Mire, sé que es difícil para mí esto y que no nos haya revelado la verdad, pero... no lo sé, espero que me entienda. Diría Ichigo teniendo la mirada cabizbaja, y diría el asesino al escuchar sobre Orihime teniendo un poco la cabeza cabizbaja. Yo lo entiendo, Ichigo, pero siento que los pecadores y las escorias deben morir sin compasión y sin remordimientos. Dime, ¿crees que el infierno tuve compasión? Diría fríamente el asesino, pero se sentía un poco mal por lo de Orihime. Sé que me costaría creerlo, maestro, y lo entiendo, pero... como me dijo Mayuri, está en los vivos y no en donde debería estar. Diría Ichigo también que le costaba entenderlo como a su maestro, y diría el asesino pensativo antes de responder al Shinigami sustituto. Ellos no se deberían meter en mi trabajo, pero... no quiero que mi alumna me considere algo, un monstruo. Dijo en sus pensamientos el enmascarado, sintiéndose algo mal por lo de su alumna, y sintiéndose un poco culpable por lo de su trágico pasado. Escucha bien, Ichigo, dile a los capitanes, que solo tendré compasión a los que se lo merecen y dejaré a algunos al borde de la muerte, diría fríamente el asesino a su alumno. Está bien, maestro. Pero por favor no quiero que lo vean peor que un ser sin corazón, espero me entienda. Diría Ichigo al entender a su maestro, y diciendo el asesino solo quitándose un guante aún cabizbajo un poco. Bien, solo no quiero que no me moleste la sociedad de almas. Diría seriamente el asesino dándole importancia por lo dicho. Cosa que Ichigo solo asintió con la cabeza y diciendo el asesino en su mente al crear un nuevo plan para no causar un grave conflicto. Entonces debo evitar liberar el yo que era antes y esa sed de sangre que tengo ahí adentro de ahí para evitar problemas con todos, y probablemente un conflicto, evitar que Orihime vea mi verdadero yo. Diría seriamente el asesino planeando su idea. En la mañana siguiente.
El asesino estaba dando clases tal como en la historia original, aún no pasando el suceso de los arrancar, pero diría diablo en la mente del enmascarado. No estoy de acuerdo con esos imbéciles de la sociedad de almas, diría con desagrado diablo. Yo también diablo, pero simplemente lo hago por ella, diría seriamente Jason refiriéndose a Orihime. Cosa que el asesino solo decidió aguantarse aún dando la clase, pero diablo diría en su mente pensativo por algo en especial, debido a lo que sucedió en Necraball. Me pregunto en qué momento atacará Davot. Dijo serio diablo recordando a su hermano traidor. Ya que aún recordaba el rey del infierno como Davot lo traicionó. Flashback. Se vería a diablo en un trono de huesos, aun cuando reinaba en todo el infierno solo, estando con fastidio diciendo el demonio más fuerte. Qué aburrido estoy en este momento, ¿qué debería hacer? Diría un poco aburrido el demonio. Mientras el demonio reinaba como siempre castigando a las almas pecadoras. Al pasar varios minutos el rey del infierno tendría un pequeño descanso y se vería a diablo caminando por los pasillos de su palacio y diciendo el ser más fuerte semi-tranquilo. Creo que me relajaré un poco, no vendría mal un pequeño receso, diría un poco tranquilo el demonio más poderoso del infierno. Pero al parecer una voz le hablaría cosa que le era conocida al demonio más fuerte, diciendo la voz atrás del demonio. Diablo. Diría esa voz a lo cual el demonio al voltear vería a su hermano, Davot. Cosa que al voltear el demonio solo tendría la punta del crisol casi en su garganta y diría diablo a su hermano demonio o eso él creía. ¿Qué estás haciendo? Diría con duda y molestia el demonio. Cosa que respondería Davot aún teniendo el crisol diciendo a diablo. Simplemente una cosa, reemplazarte conmigo, estúpido diablo. Tantos años en el infierno estuve planeando en derrocarte, porque tú simplemente no volviste a invadir el reino de los cielos y ahora seré el nuevo rey del infierno, diría fríamente el demonio antes de que él le clavara un cristal rojo en su pecho, haciendo que diablo diera un quejido de dolor golpeando a Davot mandándolo lejos. Cosa que diablo se estaba desangrando un poco diciendo con odio a Davot. Maldito, ¿qué me has hecho? Diría diablo muy enojado pero sentía que su esencia y alma comenzaban a separarse de su cuerpo por el cristal. Cosa que el demonio intentó sacárselo pero una gran onda de energía comenzó a brillar y sacando de la boca de diablo la mitad de su alma como en la escena de Davot cuando el Slayer lo mató y el demonio más fuerte con su voluntad se lo arrancaría pero el precio fue bastante alto sacando a volar a diablo y diciendo Davot al salir disparado. Demonios, pero el todo salió como el plan, diría Davot volviéndose a parar y viendo el cuerpo de diablo inerte en el suelo, indicando que su alma se había separado de su cuerpo permanente y solo recogiendo la esfera vital del señor del terror, y solo el cuerpo de diablo se hizo cenizas para siempre, dejando a un Davot con una pequeña sonrisa. Fin de flashback. En el presente diablo no olvidaría eso diciendo en su mente apretando su puño. Jamás olvidaré lo que me hiciste maldito, jamás lo dejaré atrás, diría con rabia y venganza diablo. Cosa que el enmascarado también apretó su puño izquierdo solo dando la clase en silencio. Mientras en otro lugar Baal estaba comiendo con la boca llena y diciendo el demonio al ver a su hermano demonio Mefisto aún trabajando sin descanso. Aún no terminas, diría Baal un poco molesto. Cosa que Mefisto solo estaba enfocado, pero debido a la falta alimenticia, debido al trabajar toda la mañana, diría a su hermano demonio sin perder la concentración. Solo espera, ya falta un poco, dijo el demonio aún concentrándose en su trabajo pero ya casi lo terminaba. Cosa que Baal no tomó importancia, y diría el demonio arácnido con fastidio en su mente aún comiendo. Solo ya termínalo, diría un poco fastidiado Baal, cosa que Mefisto solo seguía en su trabajo con seriedad sin perder tiempo. Cosa que Mefisto solo seguía en su trabajo con seriedad sin perder tiempo. Pero Baal solo se quedaría en silencio y diciendo en su mente. Me pregunto cuánto falta, no sé, ya perdí la cuenta en cuánto se tardó este estúpido en hacer eso, diría el demonio arácnido un poco fastidiado. Volviendo con Jason. El asesino estaba pensativo pero diría diablo al verlo así. ¿Qué estás pensando Jason? Diría el demonio dudoso solamente en cosas diablo. Dijo el asesino pensativo pensando en lo que dijo Ichigo. Cosa que diablo al saber que era lo que le dijo Ichigo, diría el demonio solo con fastidio. Solo porque te dijo, un ser sin corazón, además te recuerdo que eres un condenado, que más da ni siquiera te late el corazón, diría un poco fastidiado el demonio mientras el asesino solo se quedó callado sentado. Cosa que el asesino al escuchar eso solo bajó la cabeza diciendo el enmascarado. Tienes razón en eso. Diría el asesino con la mirada un poco fría mostrando la toma en rayos X, viendo que su corazón estaba apagado, y no latía como debería hacer.
Ya que el asesino solo pudo dar un suspiro mirando solo su escritorio con la mirada baja diciendo el asesino algo nostálgico. Tan solo pienso en el corazón de alguien, me recuerda a, cuando escuché los latidos de mi madre antes de morir. Diría un poco nostálgico el asesino y sintiéndose algo triste ya que el asesino solo pudo aguantarse de todo el dolor que él sentía y solo dando un suspiro de melancolía y diría diablo en su mente solo en silencio al ver al enmascarado cabizbajo. Creo que mejor no te hablaré de ese tema y de los errores que cometiste en tu vida, diría en silencio diablo dejando a Jason para darle un poco de privacidad. Al pasar unas pocas horas el asesino estaba dando clase entrenado a los estudiantes y diciendo el asesino con voz autoritaria mientras bebía un refresco. Muy bien, tienen un descanso de 8 minutos, diría un poco exigente pero no tan serio como era. Cosa que a algunos estudiantes les costaba trabajo recuperarse ya que estaban un poco acostumbrados de los entrenamientos exigentes del enmascarado y el asesino solo los vería indicando tarea a sus alumnos antes que terminara su respectiva clase. Cosa que los alumnos se harían caso a la petición de su maestro, pero el asesino vería al Shinigami sustituto medio cansado y dando el sustituto una señal con su cabeza que podría seguir con el entrenamiento y el asesino al ver eso diría en su mente también dando una señal. Parece que el joven Kurosaki quiere seguir, diría un poco serio el asesino mientras terminaba de tomar su bebida. Cosa que el asesino terminaría de beber su bebida pero Ichigo solo estaba pensativo aún recordando de lo que le dijo a su maestro solo dando un suspiro pesado y diría el asesino en un tono llamando a sus estudiantes al ver que ya pasaron los 8 minutos de descanso. Listo, su descanso terminó, continuemos, diría Jason un poco serio pero tranquilo. Luego lapso de unos 30 minutos el asesino terminaría dar con sus alumnos. A lo cual se vería a un Jason en su despacho revisando un par de cosas diciendo el asesino tranquilamente. Hoy fue un día tranquilo en este momento, nada malo salió en este momento, diría el asesino checando sus cosas mientras solo se sentaba nuevamente a su silla para descansar. Pero alguien tocaría la puerta y diría el asesino al fumar un cigarro. Pase ahora. Dijo el asesino fumando tranquilamente. Cosa que al entrar era Orihime con un rostro tranquilo y diría el asesino al verla diciendo el enmascarado. Orihime, ¿por qué vienes aquí? Dijo un poco tranquilo y con duda. Jeje es que bueno, quería hablar de usted de algo maestro. Diría la dulce Orihime con una sonrisa y diría el asesino con duda a eso. ¿Cómo de qué, me podías explicar? Diría un poco dudoso y tranquilo el asesino. Pero Orihime al dar un suspiro respondería al asesino. Bueno hace 2 días Ichigo y los demás fuimos a ayudarlo pero. Diría Orihime teniendo una pequeña mirada cabizbaja ya que recordó al asesino estando en el Sereite y diría el asesino al verla así. Dime, ¿sucede algo Orihime? Diría Jason un poco dudoso. Pero Orihime estaba aún cabizbaja tomando aire y diciendo la chica al enmascarado. Dígame maestro ¿es usted un demonio de Necrabol? Diría Orihime al alzar la mirada y el asesino al ver su mirada diría con los ojos cabizbajo y un poco la cabeza agachada. Tal vez, o no, pero. No me considero un demonio simplemente soy otra cosa, que odio. Dijo el asesino un poco cabizbajo con la mirada llena de enojo, rencor, odio y melancolía. ¿Algo que usted odia maestro? Diría la dulce Orihime aún cabizbaja y diciendo el asesino dudoso en su mente si revelar su secreto o en el momento adecuado. No sé si es bueno contárselo a Orihime o no. Diría un poco serio y con duda. No es el momento de hablar de ese tema Jason aún no es el momento indicado, diría diablo serio y un poco de razón. A lo cual el asesino cambiaría el tema a Orihime solo diciendo una mentira para no causar sospechas. Hay cosas que no deben revelarse por buenos motivos, pero simplemente odio a los abusivos, diría Jason serio pero por dentro tenía decor solo recordando cómo los niños bullies lo molestaban. ¿A qué se refiere maestro? No logro entenderlo. Diría Orihime con duda por lo dicho del enmascarado y diría diablo un pequeño plan al asesino. Oye Jason, tengo una idea, dijo el demonio llamando la atención del asesino. Dime, dijo un poco serio. ¿Por qué no le dices una parte de tu vida, pero no cuando te ahogaron hazle modificaciones a tu vida? Dijo serio diablo, cosa que Jason se quedó callado pero luego dijo. Bien, dijo un poco serio pero un molesto. Cosa que Orihime aún no comprendía lo del enmascarado y diría el asesino solo dando un suspiro para calmarse. Orihime, bueno hace mucho tiempo, cuando era niño. No tuvo la mejor infancia por así decirlo, simplemente era un chico que golpeaba a los bravucones de la escuela, pero a veces, me excedía, dijo un poco serio el asesino. ¿Está seguro maestro?
diría Orihime aún con duda y respondería el asesino aún mintiendo. Yo simplemente les daba una lección a las personas quienes abusaban de los más débiles. Dijo Jason serio fumando un poco. Cosa que la chica peli naranja lo creería pero aún estaba dudosa y diría el asesino aún contando más su mentira para que le creyera. Mira, una vez, le rompí un dedo a un bully golpeando a una niña por no darle su agua, dijo Jason un poco serio mientras estaba tranquilo. Maestro, sé que lo que hizo fue noble pero en verdad se merecía a alguien así de esa forma. Diría Orihime aún con ese rostro y diciendo el asesino dando varios suspiros. Hay en ocasiones, que uno no puede controlar sus impulsos, dijo dando un suspiro el asesino. Cosa que Orihime aún estaba pensativa por lo dicho del asesino y diría el enmascarado en su mente un poco serio. ¿Crees que fue buena idea? Dijo el asesino serio a Diablo. Sí, tú solo escucha, dijo seriamente el demonio. Cosa que Orihime al alzar la mirada entendería dando una pequeña señal con su cabeza pero aún teniendo ese mal presentimiento aún guardándose sus dudas. Está bien maestro. ¿Podré confiar en usted? Diría Orihime aún con esa mirada y diría el enmascarado tranquilo dando un suspiro pesado. No te preocupes Orihime, pero ahora soy diferente. Adaptarme a la nueva sociedad en la que vivo ahora y no en la que vivía, trataré de no ser tan duro con todos. Dijo el asesino dejando su seriedad de lado a estar en calma solo dejando su máscara en el escritorio con la cara neutral pero de calma. A lo cual la chica comprendió y solo se iría del despacho del asesino solo dándole una sonrisa dulce al asesino y él al ver eso diría en su mente con una pequeña sonrisa. Esa sonrisa de Orihime, me recuerda a la de mi madre, dijo el asesino con nostalgia al ver la sonrisa de Orihime. Pero Diablo le interrumpió el momento al asesino diciendo el ser gigantesco. Oye Jason, dijo el demonio un poco serio. ¿Qué pasa Diablo? Preguntó el asesino al demonio con duda. Siento que, algo interesante se vendrá. Dijo Diablo un poco serio y con una sonrisa demoníaca. Cosa que el enmascarado solo estaba serio esperando lo que pasara. Mientras en otro lugar se vería a Mephisto ya terminando la poción y diciendo el demonio cayendo al piso ya que fue un trabajo muy duro para él. Por Dios, pero por fin lo hice, diría Mephisto exhausto pero aliviado. Cosa que Val a pesar de estar colgado en su telaraña diría el demonio arácnido con una vena a su hermano demonio. Hasta que por fin estúpido, lo lograste, diría un poco enojado y aliviado Val. Cosa que el demonio tendría una vena pero diría el demonio al darle la poción a Val. Ten esto y ya no molestes, diría un poco enojado y cansado. Cosa que Val lo tomaría y el demonio pudo recuperar su forma original diciendo a Mephisto. ¿Y qué tal ahora, ya contento? Dijo el demonio del odio a su hermano. Hasta que por fin, haces algo. Dijo el demonio ya con su forma original. Pero Mephisto tendría una vena por el cero respeto que su hermano Val le dio a Mephisto y diría el demonio trayendo un mapa y mostrándole a su hermano demonio. Mira esto. Dijo el demonio viendo el mapa. A ver, ¿y qué me vas a mostrar? Dijo dudoso Val viendo el mapa. Tú solo mira, estamos en el mundo de mortales ahora mismo y parece que estamos en Japón en la ciudad Karakura, y es aquí, donde está Diablo. Dijo serio Mephisto viendo el mapa. Pero diría Val con algo de duda a su hermano demonio con un poco de voz grave ya que para Mephisto era muy importante ayudar a su hermano demonio más poderoso del infierno. ¿En qué parte estará Diablo? Dijo un poco serio Val a Mephisto. Mira. Dijo Mephisto serio señalando a un lugar específico. Cosa que era al parecer en una calle al mostrarse un punto rojo que era Jason al parecer caminando moviéndose el punto rojo como en señal por donde está yendo y diría Mephisto. Es él, el punto rojo, es Diablo. Dijo serio Mephisto viendo el mapa. Cosa que Baal solo tuvo una sonrisa determinada y diciendo Baal para ir a buscar a nuestro asesino. Muy bien, a buscarlo ahora. Dijo Mephisto con una sonrisa algo inquietante. Cosa que Baal dio una señal de determinación y saliendo del lugar. Mientras con el asesino estaba dando clases pasando todo con normalidad y diría Diablo al enmascarado. Jason. Dijo Diablo serio. ¿Y ahora qué? Dijo el asesino al demonio. Pero antes de que hablara el demonio presintieron una presencia que aterrizó en la escuela pero era un poco más oscura y diciendo Diablo al sentir eso pero no eran de los suyos. Esa presencia, ¿la sientes? Dijo serio el demonio. Sí, lo siento, está aquí en la escuela. Dijo seriamente el asesino. A lo cual el asesino mintió a los estudiantes que se originaba un incendio y los estudiantes lo creerían corriendo todos excepto el asesino que sacaría su super escopeta y rompiendo una ventana y diciendo el asesino buscando el origen ya que no era tan lejos donde se sentía la presencia.
¿En dónde estará esa presencia? Voy a encontrarlo. Dijo seriamente el asesino buscando. Cosa aquí pasaría como en la historia original de la llegada de dos Arrancars, que eran ni más ni menos que Yami y Ulquiorra y estaban a punto de casi matar a Orihime, pero se escucharía un potente escopetazo que le volaría la mano a Yami y era nuestro asesino con su escopeta y su motosierra diciendo el enmascarado. ¿Con qué eran ustedes? Dijo con frialdad el asesino quien solo le disparó a Yami en su mano volándosela de manera violenta por la dispersión. Son Arrancars esos dos. Dijo Diablo en la mente del asesino. Pero Ulquiorra solo estaba tranquilo señalando al asesino. Tú. ¿Eres aquel sujeto que mi lord te quiere muerto? ¿Cuál es tu nombre, guerrero? Diría Ulquiorra con su típica expresión y diría el asesino al escuchar eso. ¿Y por qué lo diría, estúpidos? De todos modos ya estarán acabados. Dijo con frialdad el asesino. Yami solo mostró una sonrisa dándole un golpe con su dedo con el brazo izquierdo que el asesino no le pareció normal que lo sacara un poco a volar y diciendo el asesino al percibir también esa aura de Argent pero al parecer mezclada con los Arrancar diciendo a Diablo más que serio. Lo que faltaba, esos Arrancars, tienen energía Argent en sus cuerpos. Dijo Diablo muy serio mientras el asesino se levantaría como si nada ante el golpe. Pero ¿cómo habrán conseguido el Argent? Dijo Jason serio guardando la super escopeta y mejor pelear a mano limpia. Entonces quieres pelear a mano limpia, jajaja. Espero que no mueras, será divertido pelear contigo. Diría el Arrancar acercándose a pelear contra el enmascarado, pero el asesino le daría un potente golpe al Arrancar pero al parecer Yami era bastante resistente con la energía Argent devolviéndole con potencia sacando al asesino contra unos árboles. Vaya, hasta alguien decente viene, dijo el asesino serio volviéndose a recomponer mientras de acercaba al Arrancar quien solo le intentó golpearlo pero él lo esquivó y le daría un golpe más fuerte en la rodilla de Yami rompiéndosela de manera brutal haciendo que de un grito de dolor perdiendo el equilibrio. Cosa que Yami se agarraría a la pierna pero al alzar la mirada recibiría una patada del asesino mandándolo a volar pero al levantarse el Arrancar el enmascarado estaba a punto de darle un corte en la cabeza con su machete pero el Arrancar usaría su cero disparando un rayo al asesino pero el enmascarado se defendería y se vería una gran explosión y Yami pensó que tenía la victoria pero el enmascarado salió entre la explosión del cero y le dispararía con la ballesta en su pierna izquierda haciendo que el Arrancar no pudiera como levantarse pero el enmascarado estaba medio dañado ya que el impacto del cero fue un poco mayor y diciendo Diablo solo apretando los puños de la rabia. Me lo imaginaba. Davot. Dijo con rabia Diablo. ¿Qué? Dijo el asesino con sorpresa al escuchar eso. Pero el asesino dejaría a un lado eso y luego mientras se recuperaba y solo tomaría del cuello al Arrancar dándole un potente golpe en su cara rompiéndole la nariz lanzándolo lejos estrellándose a muchos árboles. Pero Ulquiorra solo veía eso sin importar, mientras su compañero solo tendría graves heridas, pero la energía Argent que le dio Davot solo se regeneraría y el asesino al ver eso diría en su mente sorprendido al ver cómo Yami se regeneraba. Lo que faltaba, este tipo puede regenerarse como yo. Dijo con sorpresa el asesino pero él simplemente sacaría su crisol activándolo. Ahora, las cosas cambiarán. Dijo el asesino frío teniendo su crisol listo. Basta Yami, solo venimos por la chica que nuestro lord nos pidió, no es necesario que intentes matarlo. Pero diría Yami con fastidio y diciendo a Ulquiorra al ver que abrió la garganta. TSK, bien. Dijo fastidiado el Arrancar pero antes de que hiciera algo recibiría un fuerte golpe en su rostro rompiéndole casi el cráneo y sacándole unos dientes. Pero Ulquiorra al ver eso solo estaba con cara neutra y usando su velocidad recogería a su amigo pero el asesino le iba a dar un golpe pero Ulquiorra le daría una patada sacándolo a volar con mucha potencia y el asesino escupiría saliva y cayéndole algunos escombros encima suyo. Pero el Arrancar solo se iría pero el asesino no se rendiría pero era tarde ya que se iba a cerrar a punto la garganta y diría el asesino al ver solo el rostro del Arrancar de ojos verdes. No te dejaré vivo, ¿oíste? Dijo con unos ojos y cara asesina debajo de su máscara. Mientras se cerraba la garganta solo llevándose a la chica que estaba inconsciente y el asesino solo pudo ver cómo se cerró el portal y diciendo el enmascarado dando un grito de puro odio. No. No. Malditos. Gritó el asesino con odio en su ser como Kratos de God of War. Pero Mephisto y Baal llegarían corriendo y diciendo Baal dando un suspiro de cansancio ya que tardaron en encontrar al enmascarado. ¡Ay Dios, qué cansado, ¿no crees? Dijo Baal dando un suspiro.
Cosa que el enmascarado estaba de rodillas solo agarrando pedazos de tierra por la rabia que sentía por no salvar a Orihime, pero Baal se acercaría y diría al muerto viviente poniendo su mano en su hombro. Así que tú eres el recipiente de nuestro hermano, Diablo. Dijo Baal un poco serio. Cosa que Diablo estaría sorprendido al sentir y escuchar a Baal, su hermano. Baal, es él, señor de la destrucción. Dijo Diablo sorprendido y el asesino al escuchar eso solo se dio media vuelta para ver al señor de la destrucción en persona. ¿Quién es usted? Dijo el asesino serio, pero para él se le hacía familiar ya que sentía que él lo había visto. Oh, no debería preocuparse, señor Jason Voorhees. Dijo otra voz que Diablo reconoció y era el mismo Mefisto. Mefisto, Baal. Dijo Diablo sorprendido al ver a sus hermanos y también sorprendiendo el asesino ya que era el ser que vio en el mensaje holográfico. Cosa que Diablo diría al presentarles a sus hermanos demonios al enmascarado. Vaya, nunca pensé volver a verlos. Este es mi recipiente, su nombre es Jason Voorhees. Dijo Diablo en la mente de sus hermanos. Y solo el asesino se levantaría dejando su rabia de lado para verlos al frente. ¿Por qué me buscan? Dijo el asesino con cara fría a los dos.